Pero vaya por favor al capítulo 21 de Génesis. Vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis. Capítulo número 21 de Génesis. Vamos a estar el día de hoy ahí. Solamente vamos a ver 7 versículos el día de hoy en Génesis capítulo 21. Y yo siento que esto, hermano, de verdad es de parte de Dios. De verdad que todo lo que el Señor ponía en mi corazón, yo siento que Dios lo hace porque Él conoce mi corazón, conoce nuestra necesidad, conoce a su iglesia, que es lo más importante. Todos nosotros somos su iglesia, la iglesia de Cristo. Y el día de hoy tengo el tema titulado Las promesas de Dios para mi vida. ¿Cuántos anhelan las promesas de Dios para su vida? ¿Usted anhela las promesas de Dios para su vida? Yo anhelo las promesas de Dios para mi vida. Pero ¿cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas de Dios para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Verdad? Que nos promete a nosotros hoy en día, hoy en el siglo XXI, hoy en medio de un caos, en medio de una pandemia, en medio de tantas cosas que pasan en nuestro mundo cambiante cada día. Él tiene una promesa, Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Y estamos viendo la vida de un hombre, hermano, que Dios lo usa de una manera increíble, pero de un hombre común y corriente como usted y como yo, como Abraham, ¿verdad? Un hombre que el hermano se equivocó, pecó, un hombre que, hermano, no confió en Dios, al igual que nosotros, ¿verdad? Y nosotros en ocasiones también nos pasa. Pero hay una cosa segura: Dios prometió algo para Abraham y ¿qué cree que pasó? Se cumplió. Todo lo que prometió para Abraham se cumplió y se va a cumplir. Lo vamos a ver, hermano, en la hermosa promesa que le dio a Abraham desde hace mucho tiempo. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, porque el nacimiento de Isaac, hermano, representa algo muy hermoso en cuanto a Jesucristo. Y lo vamos a ir viendo más adelante, conforme vayamos avanzando en el estudio del capítulo 21. Pero hoy solamente quiero decirle, hermano, que las promesas de Dios son para usted. Las promesas de Dios son para mí, son para nosotros. ¿Cómo podemos saber qué promesas son para mi vida? ¿Cómo yo puedo saber qué promesas en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, cómo puedo saber cuáles son para mi vida, para algo personal? Las promesas de la palabra de Dios, hermano, la podemos, por así decirlo, le podemos poner 2 categorías. Si a usted le gusta escribir, ¿verdad? Ahí a un lado de su Biblia o en un papelito, escriba esto si quiere. Pero hay 2 categorías en cuanto a las promesas de Dios. Número 1, hay promesas en la Biblia que se llaman generales. Promesas generales. Y hay promesas en la Biblia que se llaman promesas específicas. Generales y específicas. Podemos decir también de la misma manera que algunas de las promesas de Dios son, número 1, condicionales, y hay algunas promesas de Dios que son incondicionales. Y lo vamos a ir viendo poco a poquito, para que vayamos aprendiendo lo que significa todo esto y cómo abrazarnos, hermano, cómo reclamar, cómo declarar, hermano, las promesas que tiene Dios para usted, para mí. Algunas promesas de Dios son condicionales. ¿Por qué cree que sean condicionales? Ya que estamos tan cerquita el día de hoy, me encanta este lugar porque estamos más cerquita. ¿Por qué usted cree que son condicionales algunas promesas de Dios? Así rapidito alguien. ¿Por qué son condicionales? ¿Sí? Fácil, hermana, así lo dice el diccionario Larousse, porque ahí tiene una condición, ¿verdad? Una condición, hay algo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Hay una condición. Y depende de algo que usted y yo, nosotros tenemos que hacer. Por eso son condicionales. Y hay otras promesas de Dios que son incondicionales, donde Dios las cumple y no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él es, por lo que Dios es. ¿Cómo es Dios? Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él es omnipotente, Él es omnipotente. Él tiene todo el poder y Él es omnipresente. Él ha estado en todos los tiempos. Dios prometió bendecir a Abraham a través de sus descendientes, y no solo a Abraham, sino al mundo entero. Lo vimos, lo leímos, lo estudiamos en Génesis capítulo 12, cuando estuvimos en esa porción. Esta promesa que le dio a Abraham, que iba a bendecir al mundo entero, se llama la promesa de la alianza abrámica. Así lo llaman los estudiosos de la Biblia. Alianza abrámica. Apuntada hacia quién, hermanos. ¿Hacia quién estaba apuntada esta descendencia?
hacia el Mesías que iba a venir de la descendencia de Abraham. Dios prometió, hermano, muchas cosas en la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas promesas solamente para que tengamos una idea, ¿va? No voy a leer todas las citas, algunas sí, algunas no. Por eso le digo, si ustedes las quieren anotar y luego estudiarlas en la palabra de Dios, usted las puede leer. Pero esta promesa de la alianza de abrámica, ¿verdad?, hacia el Mesías venidero está en Juan 8:56. Dios prometió a Israel ser Dios y hacerlos su pueblo en Levítico 26, de 12 al 13. En el Antiguo Testamento está, hermanos, repleta esta promesa que le dio al pueblo de Israel. Y hemos visto cómo el Señor prometió a Israel, ¿verdad?, hacerlo su pueblo, y es el pueblo de Israel. Es más, todavía el pueblo de Israel, hermano, espera su redención. Y un día va a ser salvo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es pueblo de Dios. Es una promesa incondicional de que Dios hizo, que Dios la va a cumplir. Dios prometió también que si le buscamos, ¿qué va a pasar, hermano? Lo íbamos a encontrar. Deuteronomio 4:29. Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. ¿O no usted lo siente, hermano, cuando lo invoca? ¿Siente su presencia? ¿Siente que está con usted, Dios? ¿Verdad? Dios prometió protección para sus hijos. Salmo 121. Él es el guardián vigilante. Cuando oramos, ¿verdad? El Señor guarda nuestro salir, guarda nuestro entrar. Él prometió protegernos. Dios protege a sus hijos. Dios prometió que su amor nunca fallaría. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Él es fiel, hermano. Dios es fiel en todos los sentidos. Dios es fiel en todos los sentidos. Dios también, bajo los términos del pacto de Moisés, prometió prosperidad a Israel, y por la obediencia también les prometió prosperidad, pero también les prometió destrucción por desobediencia. Y lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 30, los versículos del 15 al 18. Desafortunadamente, vemos la historia de Israel, hermano, cada vez que leemos el Antiguo Testamento, y vemos, hermano, su desobediencia constante y sonante, ¿verdad? La desobediencia de Israel. Pero Dios está con ellos. Dios también prometió bendición para todos los que se deleitan en leer la palabra de Dios. ¿Cuán deleite hay, hermano, en leer la palabra de Dios? Salmo 1, del 1 al 3. Hermano, para poder leer la palabra de Dios no se necesita una gran fe. Una fe sencilla, hermano. Una fe sencilla, y podemos comprender la palabra de Dios. Y nos deleitamos a leer la palabra de Dios. Dios prometió consuelo en nuestras pruebas. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, hermano? Según los Corintios, capítulo 1, del 3 al 4. Dios prometió consuelo en nuestras pruebas. Él tiene un plan, Él tiene un día, hermano, en el cual, hermano, Él sabe que algo va a pasar y Él nos va a consolar. Él va a estar con nosotros. Dios prometió salvación a todos los que creen en su Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Hermano, Él prometió el regalo de la salvación. No hay mayor bendición que usted pueda recibir en esta tierra que la salvación. No hay mayor. No hay mayor bendición que usted pueda recibir en esta tierra que es la salvación que te da Jesucristo. La salvación, hermano, la cual Él nos prometió en 2 Corintios 5, 17, hacernos que, hermanos, nuevas criaturas, nuevas personas, donde venimos a un encuentro con el Señor cuando le confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos hace nuevas criaturas. Y nos deja, hermano, libres de todo pecado cuando dice que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Hermano, nos podemos pasar aquí todo el servicio hablando de las promesas de Dios, porque hay cientos de promesas en la palabra de Dios. Y no son promesas frívolas, no frijoles, frívolas, ¿ok? No son promesas frívolas ni casuales. Son promesas, hermano, de Dios. Son compromisos sólidos como la roca que Él es, inequívocos que hace Dios. Dios todo lo que promete, hermanos, lo cumple. Dios todo lo que promete lo cumple, puesto que Dios es, hermano, fiel. Él es fiel. Él es el único fiel. Nosotros somos a veces infieles. Amén. ¿Somos a veces infieles, sí o no, hermano? Sí. Dice la Biblia que aunque cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel.
porque ese es el carácter de Dios. Dios es fiel. Los destinatarios de las promesas divinas pueden tener la plena seguridad. Nosotros tenemos la plena seguridad de lo que Dios ha prometido para nosotros, hermano, se va a realizar. Dios cumple sus promesas en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es como usted y Dios no es como yo. Dios es Dios. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 23, versículo 19. Esa sí la va a poner el hermano Carlos. Números 23, 19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Por supuesto que no. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es humano, como dice la Reina Valera, para que se arrepienta. Él hace porque Él es fiel. Vamos a analizar brevemente esos 7 versículos el día de hoy. Yo quisiera dejar en claro algo bien, hermano, porque yo quiero saber, yo no sé usted, pero yo cuando empezaba a leer, yo quiero saber cuáles son las promesas de Dios que tiene para mi vida. Y vamos a analizarlo de una manera sencilla el día de hoy, para después irnos adentrando a lo que dice más adelante en cuanto a la promesa que le dio Dios a Abraham. Hay, como ya dije, literalmente cientos de promesas en la palabra de Dios. Y quisiera preguntar esto: ¿cómo podemos saber cuáles promesas se aplican a nosotros y cuáles promesas reclamar? Repito, ¿cómo podemos saber cuáles promesas se aplican a nosotros y cuáles promesas podemos reclamar? Déjese la planteo de una manera diferente la pregunta. ¿Cómo usted, cómo yo, puedo saber la diferencia entre las promesas que son generales y entre las promesas que son específicas? Si usted no lo sabía, ¿verdad? El día de hoy se va a ir de aquí sabiendo esto. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa general y una promesa específica? Ahí le va, hermano. Una promesa general. Una promesa general es una que el Espíritu Santo da a cada creyente en cada época. Una promesa general es una que da el Espíritu Santo a cada creyente en cada época. Cuando el autor la escribió, la promesa, él no estableció límites en cuanto a tiempo, en cuanto a destinatario. Es lo que es una promesa general. Él no dijo solamente es para Abraham, solamente es para Moisés, solamente es para quien sea, Pablo o alguno de los personajes bíblicos. No. Una promesa general, cuando el autor la escribió, por supuesto que fueron los profetas, los apóstoles, todos aquellos que Dios inspiró para escribir la palabra de Dios. Estos, hermanos, la escribieron, pero no estableció Dios un límite o un tiempo o destinatario. Esas son para todos nosotros y para todos los tiempos. Eso es una promesa general. Aplica a nosotros en nuestro tiempo, al igual que aplicó hace miles de años atrás. Y vamos a ver unos ejemplos para que podamos ir entendiendo eso, para que usted entienda. Y si, como le digo, estas citas sí las vamos a leer, algunas no, pero estas sí. Primera de Pedro, Juan 1:9, vaya ahí por favor. Primera de Juan 1:9. Ya estoy hablando con dos evangelios, los dos personajes al mismo tiempo. Primera de Juan 1-9, tome su Biblia. Y si usted no tiene Biblia, mire, yo le recomiendo tenga su Biblia siempre en mano. Yo tengo muchas Biblias en mi casa y nunca me aparto de mis Biblias. Y si no tiene la Biblia, dígale al hermano Jorge que le compre una y él se la compra con mucho gusto. ¿Va que sí, hermano? Yo sé que sí, hermano, ¿va que sí? Pero todos debemos tener nuestra Biblia, hermano. Yo tengo como 4 Biblias que he usado durante mi vida de cristiano y las tengo marcadas y cosas que Dios me ha dicho. Hermano, yo tengo mis Biblias, yo amo leer la palabra de Dios. Me encanta escribir lo que Dios me dice, ¿verdad? Por eso yo le invito a que tenga su Biblia siempre a mano. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa se basa en la naturaleza del perdón de Dios. Y está disponible para quiénes, hermanos. ¿Para quién esta promesa? ¿Para quién? Para todos. Para todos, para todo creyente, para todo el mundo. Todo el mundo, todo aquel que si confiesa sus pecados, ¿verdad? Él los perdona. Si quieren abran las puertas, hermanas, para que entre un poquito de aire, porque aquí sí está medio, no se me vaya a desmayar alguno, hermano, ¿verdad? Pero
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es para todos. Esta es una promesa, yo le repito, le pregunto más bien, ¿condicional o incondicional? Incondicional. A ver, levanten la mano los que dicen que es una condicional. Levanten la mano. Los demás dicen que pues, no va. Los demás que no la levantaron. Es condicional, ¿por qué? Porque tenemos que confesar, ¿verdad? Si no confieso, mire, yo cada vez cuando le pido perdón a mi esposa tengo que pedirle perdón, tengo que confesar, perdóname, ¿verdad? Eso no se queda pegada, Carlos. Le pido perdón y ella me perdona. Y así le digo, perdóname porque así dice la Biblia, mi amor. ¿Ah? Perdóname, pero tomo mi acción yo, pedir perdón. Es una condición. Las promesas de Dios, dice, las promesas de Dios hacen que los creyentes traigan, ¿verdad?, al Señor nuestras peticiones a Dios, y el Señor nos perdona todo lo que le confesemos al Señor. También en Filipenses capítulo 4, del 6 al 7. Vaya ahí, por favor. Filipenses 4, del 6 al 7. De esta hermosa promesa. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahí está otra vez. ¿Cuál es la condición ahí, hermano? ¿Cuál es la condición ahí? Orar. Nada más cuando tengamos necesidad, no, por todo. ¿No? Hasta cuando se va de vacaciones, Señor, oramos, ¿verdad? Vamos de vacaciones. Oramos por todo, en todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Estas promesas generales son para ti, hermana, son para ti, hermano, son para mí. Y podemos reclamarlas, podemos hacerlas nuestras en nuestro tiempo, hermano, de buena vida, de donde no hay problemas. En esos tiempos las podemos reclamar, y en los tiempos difíciles, turbulentos, también las podemos reclamar. Si lo hacemos, el Señor, fíjese lo que promete en el siguiente versículo de ahí mismo, donde estábamos, el versículo 7 de Filipenses 4. Pero usted como dice, así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted de las bendiciones que tenemos? De las promesas de Dios, y si hacemos nuestras esas promesas, experimentamos la paz de Dios, hermano. Me encanta como dice la Nueva Traducción Viviente, que dice supera todo lo que podamos entender. Todo, ¿verdad? Todo lo que a veces, hermano, nos aflige, porque, hermano, mi mente, es un campo de batalla, hermano, constante. En nuestra mente está la batalla, en nuestra mente está la guerra, todo tiempo, hermano. Ahí está la guerra, la batalla en la mente. Pero cuando confesamos al Señor, cuando oramos a Dios, cuando le pedimos perdón, experimentamos su paz, que supera todo lo que podemos entender. La paz que nos hace nos guarda en nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Jesús hablando, hermano, con una mujer que ni siquiera esperaba que un judío le hablara en su vida. Una mujer que estaba perdida, una mujer que tenía muchos enemigos. Perdón, no puedo ni mover, hermano. Esta mujer tiene una plática con Jesús en Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Juan 4, 13 al 14. Cuando dice esta porción de esta manera, Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Hablando del agua del pozo de Jacob. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Otra vez, una pregunta sencilla: ¿condicional o incondicional? Condicional. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Beber del agua que Jesús está ofreciendo, ¿verdad? Tenemos que beber del agua que Jesús está ofreciendo. Perdón. Déjame ver si funciona. A ver si se oye menos, Carlos. Dice
esta porción, cualquiera que beba de esta agua, cualquiera que beba de esta agua. Jesús ofrece esa agua, hermano, la cual nos da lo que dice el Señor. Nos da esa agua que permite que nuestra vida jamás tenga sed de otra cosa más que de esa agua que Dios nos da a través de Jesucristo. Él es, hermano, la fuente de vida eterna. Él es la fuente de todo lo que está a nuestro alrededor. Él es la fuente de todo lo que nosotros podamos tener. Gracias, hermano. De hecho, en México, en Japón, hermano. ¿Está aprendido? Ok. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré juntos como amigos. Otra vez, es una promesa para todos, una promesa general, que si nosotros, ¿verdad?, escuchamos esa voz que habla el Señor, abre la puerta, entramos y cenamos con nuestro Señor, y Él nos considera como sus amigos. Y hermano, el patrón de las promesas generales es este, la cual nosotros, hay una condición que tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo para que podamos nosotros recibir. Tenemos que reclamar, tenemos que hacernos nuestra de esa petición, de esa promesa que el Señor nos da. Y ese es el patrón de las promesas generales. Ahora, una promesa específica es una que está hecha para personas específicas y en momentos específicos. Déjeme explico. Donde en el contexto, cuando usted lee una promesa específica, lee una promesa que usted lea el contexto. Y cuando usted lee el contexto, se va a dar cuenta a quién es el destinatario, a quién se la está mandando en ese momento, cuando usted está leyendo el contexto de la porción. El contexto nos dice exactamente que es una promesa específica hacia alguien, hacia un destinatario. Y déjenle, voy a dar unos pequeños ejemplos. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 5. Primera de Reyes 9:5 dice de esta hermosa manera: entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre, pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. ¿Para quién será esta promesa, hermanos? ¿Para Sergio Salgado o para el hermano Carlos Pérez o para René Gamboa? ¿Para quién será, hermano? ¿Sí? Los que han leído la palabra de Dios, ¿qué dice el contexto? ¿Para quién será? ¿Perdón? Fíjese, pues a tu padre David le prometí. Ahí está si usted lee el contexto, nos damos cuenta que es ¿para quién? Para Salomón. ¿Verdad? Para Salomón. Si leemos el contexto, nos damos cuenta para quién es esta promesa específica. Dios le está diciendo esto, ¿verdad? Esta promesa es para Salomón. Lucas capítulo 2, versículo 35. Lucas 2:35 nos dice de esta manera: como resultado, saldrán a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Esta es muy fácil. ¿Para quién será esta promesa? ¿Para quién será esta promesa? ¿A quién le dijo el Señor al principio, verdad, de su ministerio en Lucas? Dice, atravesará tu alma esta espada. ¿A quién le está hablando? A María, exactamente. A María. María, la madre de Jesús, fue la que le atravesó esa espada, ¿verdad? Una vez que esta promesa específica que es para ella, cuando vea morir a Jesucristo en la cruz, hermano, eso fue una espada que atravesó su vida. Un gran dolor que María sufrió en cierta forma, porque ella fue, hermano, el instrumento que Dios usó. Y es lo que le digo siempre a los católicos, porque luego nos dicen que nosotros somos los cristianos como que no queremos a María. Hermano, ¿quién de los que están aquí no quieren a María, hermano? Yo amo a María, ¿verdad? Yo amo a María. Ella fue, hermano, un instrumento de honra que Dios usó. ¿Verdad que sí? Hay instrumentos, hermano, hay cosas en su casa, ¿verdad? Que cuando llegan los varones a una reunión en algún lugar, sacan la vajilla de plástico, ¿verdad, hermano? La vajilla de papel, ¿verdad que sí?
sacan los platos de plástico y ahí los ponen y ahí comemos lo que sea, ¿verdad? Yo me he fijado pues las veces que hemos ido, ¿verdad? Y también en mi casa yo también saco la vajilla de papel. Pero cuando es una fiesta así o alguna cena muy distinguida o vienen personas distinguidas, etc., saca la vajilla que tiene guardada en un rincón, ¿sí o no? Toda polveada porque nada más la usa una vez a quién sabe cuánto tiempo, ¿va? Y la lava y la pone y adorna la mesa de una manera muy bonita. Esos utensilios son para un uso diferente, ¿verdad? María fue un instrumento de Dios que Dios usó para que el Mesías, nuestro Señor, ella fue ese vaso que Dios usó para que el Mesías, ¿verdad?, estuviera en su vientre. Por eso ella fue, hermano, bendita. Ella fue, ¿verdad?, muy elevada, ¿verdad?, en cuanto a lo que Dios usó su vida. No voy a orar a María, no voy a venerar a María, pero sí yo, Señor, gracias por tu hija, Señor, porque fue una jovencita que fue obediente a ti y se mantuvo obediente hasta ese día de tu nacimiento, Señor. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero nos damos cuenta aquí, hermano, cuando le promete que una espada iba a atravesar su corazón, y fue eso exactamente. ¿Usted no sufriría ver morir a su hijo de esa manera, hermano? Es algo difícil, ¿verdad? Por eso, pero estas promesas específicas, hermanos, son para un creyente en específico, para alguien específico, para un tiempo específico. Pero a la vez, las promesas específicas pueden ser usadas para animarnos a nosotros. No son para nosotros, pero sí nos pueden animar, ¿verdad?, a nosotros también. Cuando dice en Isaías capítulo 54, versículo 10, Isaías 54, 10, dice: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Esta promesa se escribió para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. El Señor le dice todas estas cosas porque conocía a Israel. Conocía su corazón. Conocía lo que ellos iban a hacer. Él sabía, Él conoce todos los tiempos. Él es omnisciente. Y Él sabía que Israel iba a ser infiel. Él sabía que Israel iba a ser desobediente. Pero sobre todas las cosas les dice: guardaré mi pacto, esta bendición nunca será rota, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Cuando dice este pasaje, este pasaje cuando dice que no se apartará de ti mi misericordia y el pacto de mi paz se quebrantará, hermano, eso también es para nosotros. En cierta forma, no es directamente hacia nosotros, pero ¿cuántos de nosotros, hermano, no hemos recibido la misericordia de nuestro Dios? Hemos recibido su misericordia. En Isaías capítulo 49, del versículo 1 al 6, dice de esta manera el profeta Isaías. Isaías 49, del 1 al 6, dice así: escúchenme, todos ustedes en tierras lejanas, presten atención, ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy una flecha afilada a su aljaba. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Versículo 4. Yo respondí: pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo que todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuese yo su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, solamente leí todo este contexto para decirle el versículo 6. Él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Escuche, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Esta promesa fue muy específica para el tiempo y para Isaías. Para él fue esta promesa. Pero de esta promesa, el Espíritu Santo la usó para que alguien en el Nuevo Testamento hiciera esto exactamente: llevar la salvación más allá, hermanos. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Quién fue el apóstol de los gentiles? Pablo.
Pablo fue el apóstol de los gentiles. Y en Hechos, si usted lee en Hechos capítulo 13, versículo 43, ahí está este pasaje de Isaías 96. Perdón, Isaías 49, 6. Ahí está este pasaje que dice, y lo tiene como referencia. Dice Hechos 13, 43. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Pablo se refiere a esta porción. Esta promesa que fue específica para Isaías, Pablo la tomó, hermanos, de una manera que Dios la usó a través del Espíritu Santo para que Pablo fuese el instrumento para llevar el evangelio a los gentiles. O sea, cualquiera que sea, si sea una promesa general, es algo, hermano, que todos podemos reclamar, que todos podemos hacer nuestra. Pero una promesa específica que fue para alguien en otro tiempo, puede ser una promesa que nos traiga aliento, o puede ser una promesa, hermano, que Dios la use a través del Espíritu Santo para tu vida, para mi vida, para hacer algo que Él quiere. Ahora bien, cuando reclamamos una de las promesas de Dios en su palabra, quiero que tengamos esto en cuenta, estos principios. Son 3 solamente. 3 principios que podemos ver, ¿verdad? Para poder reclamar estas promesas, porque pues lo podemos hacer porque somos la iglesia de Cristo, somos sus hijos. Número uno, las promesas de Dios a menudo son condicionales. Cuando usted lea la palabra de Dios, y encuentra ahí esta porción que dice: sí, si tú haces esto, si tú haces aquello, si tú obedeces, cuando encuentre esta palabra sí, es una promesa, hermano, de Dios que es condicional, que está ahí para nosotros. Si haces aquello, si obedeces aquello, yo voy y hago lo que tengo que hacer en tu vida. Esta palabra es clave. Búsquenla en su Biblia, cuando lean la Biblia en su lectura diaria, subraye esa palabra, sí, y se va a dar cuenta, hermano, la condición que pone Dios para que nosotros se lleven a cabo estas promesas en nuestra vida. Las promesas de Dios, número 2, son para ayudarnos también, hermano, a someternos a la voluntad de Dios. Son para la voluntad de Dios, no para cambiar la voluntad de Dios y querer hacer nuestra voluntad. No. Las promesas de Dios son para ayudarnos a entender, hermano, y para someternos de una manera mejor a la voluntad de nuestro Dios. Yo no puedo cambiar lo que Dios ya tiene para mí. Dios dijo esto, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Lo que tengo que hacer yo solamente es hacer la voluntad de mi Dios. Y por último, no asumas saberlo todo. Hermano, cuando llegamos a ese punto de saberlo todo, hermano, ¿qué bendición podemos recibir? Ya nos convertimos en dioses cuando decimos: ya lo sé todo, ¿va? Ya lo sé todo. No, hermano, no asumas saberlo todo. Exactamente también cómo se va a desarrollar esta promesa de Dios en tu vida. Deja que Dios haga como Él quiera. Dejemos que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida, como Él escribió su plan para cada uno de nosotros en específico. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí en específico que se va a llevar a cabo. Ahora bien, ¿podremos nosotros mismos, cómo le dijera para que me entienda? Ahí está la promesa general. Ahí está la promesa específica que puede ayudarnos a hacer algo que Dios quiere a través del Espíritu Santo. Pero digamos una promesa general, algo que yo puedo reclamar, algo que yo quiero. Yo le pregunto: ¿podremos nosotros ser obstáculos para que esa promesa no se cumpla o no se lleve a cabo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque yo veo 3 obstáculos, puede haber más, pero yo solo puedo ver en esta tarde 3 obstáculos que pueden obstaculizar, que pueden detener, que no pueden, hermano, venir a esa promesa, porque hay 3 cosas que están ahí en nuestra vida que necesitan ser quitadas de nosotros. ¿Cuáles son esos obstáculos que yo he traído en esta tarde para usted y para mí? Número 1, la desobediencia. Podemos obstaculizar, a ver si estoy diciendo bien esta palabra, podemos ser nosotros obstáculos a la promesa de Dios cuando somos desobedientes. Cuando somos desobedientes, hermano, esta promesa general, aunque es para ti, aunque es para mí, podemos nosotros mismos en nuestra desobediencia a no obtenerla,
a que no se cumpla en nuestra vida. Número 2, rebeldía. Cuando hay rebeldía en nuestros corazones, estas promesas también, hermano, no llegan, son obstáculos. Si somos rebeldes, hay, hermano, un obstáculo grandísimo que está impidiendo que esa promesa se cumpla en tu vida o se cumpla en mi vida. Y por último, ¿verdad? El pecado. Si hay pecado en tu vida, si hay pecado en mi vida no confesado, porque, hermano, nunca vamos a dejar de ser pecadores, ¿está de acuerdo? Somos pecadores hasta que nos muramos, ¿verdad? Ya cuando nos morimos, hermano, ya no sentimos nada. Así ya no pecamos, aquí ya no. Le decía a un niño que antes mi esposa cuidaba hace muchos años atrás. Pasábamos por el cementerio siempre que venimos de la iglesia. Y me decía, cuando los días quedaban muy nevados, bien nevado estaban tapadas las tumbas, hermano, ¿ah? En el cementerio. Y el niño era un niño que tenía como autismo, ¿no? Y decía el niño cuando pasamos al cementerio, decía, ay, hermano Sergio, mira, esos pobres muertitos tienen frío, dice. Así decía, me acuerdo de ese niño que decía eso cuando pasábamos por el cementerio. No, los muertos ya no sienten nada. El cuerpo está inerte. Pero nosotros que estamos vivos, y ese pecado que está en nosotros, hermano, usted lo sabe, ahí está ese pecado en nosotros. Y eso nos impide, hermano, ¿verdad? Y nos obstaculiza la promesa de Dios. Y vuelvo a repetir, siempre seremos pecadores. Es por eso, hermano, que el Señor nos dio el método para que podamos ser perdonados. Como dice la Biblia en Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Tenemos que confesar nuestras faltas, hermano, porque somos impedimento nosotros mismos para las promesas de Dios que nos ha dado. Y quisiera finalizar con un último ejemplo en cuanto a desobediencia, en cuanto a rebeldía, en cuanto a pecado, en cuanto a retardar las promesas de Dios. Vaya a Números. Yo no le voy a decir a Carlos que los ponga, para que usted, si trajo Biblia, vaya y apunte lo que Dios le diga en este momento en su vida, lo que Dios le esté hablando a su corazón. Pero en Números capítulo 14, solamente voy a parafrasear algunos versículos. Pero en esa porción nos damos cuenta de un pueblo que fue, hermano, rebelde, desobediente, pecador y que retardó la promesa de Dios. Y se los quiero leer, ¿sabe por qué, hermano? Porque es algo triste. Es algo muy, muy triste, hermano. Muy triste porque su rebeldía llevó a que una generación completa no viera la promesa de Dios cumplirse en sus vidas. El entrar a la tierra prometida. Inclusive su líder, hermano. Inclusive su líder, ¿verdad? Porque fue desobediente. Porque el pueblo, hermano, yo sé que Moisés, hermano, fue un siervo de Dios. Pero yo creo que el pueblo, yo creo que Moisés ve como cuando ponen en las películas que vemos de Moisés, su cabellera blanca y grande, así grandota. Yo no me lo imagino así. Yo me lo imagino más, hermano, con los pelos parados, de tanto que se los jalaba por este pueblo tan rebelde que le tocó, hermano, a Moisés. Rebelde sin causa, hermano. Y hacía Moisés algo y este pueblo se rebelaba. Y no podía tenerlos contentos en algún momento. Y yo, pues, agarraba yo con los pelos Moisés y, hermano, acabó todo, a lo mejor hasta pelón, no sé, ¿verdad? Pero este pueblo, hermano, es una gran tristeza. Y a veces me pongo a pensar en nosotros, porque cuando hablamos del pueblo de Israel, hermano, y decimos, es que si yo hubiera visto las maravillas que el pueblo de Israel vio, hombre, sería otra persona diferente. Ver un mar que se abre por completo y yo pasar en medio del mar y ver el agua así, y ver los pescados, que a lo mejor los tiburones que están pasando por ahí, y yo pasar en medio y llegar al otro lado en seco y vivo, no, hombre, yo sería una persona diferente. Hermano, quizás no hemos visto un mar rojo abrirse de esa manera. Quizás no hemos visto una columna de fuego enorme, ¿verdad? O una nube que nos cubre en el sol. Quizás no como el pueblo de Israel, pero hemos visto maravillas de Dios. Y yo se lo puedo asegurar, hemos visto maravillas de Dios en nuestras vidas. Y a veces somos rebeldes, a veces somos pecadores y a veces somos desobedientes, hermano. Al igual que el pueblo de Israel. Al igual. La tristeza de este pueblo, hermano, es que nunca llegó a ver su promesa. Mire lo que dice estos versículos. Ponga atención, por favor. Dice así el versículo 1 del capítulo 14 de Números.
Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Hermano, ponga su mente en ese pueblo ahí. Ponga su viaje en su imaginación. Ahí tiene a Moisés y ahí tiene al pueblo frente de ellos. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Imagínense, hermano, toda la noche. Sus voces se elevaron una gran protesta contra Moisés y Aarón. Dice, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Se quejaban. Pero dice, ¿por qué el Señor nos está llevando a esa tierra? Y déjenme le doy un poquito de contexto. Fueron los espías a ver la tierra prometida. Llegaron los espías de regreso y dijeron, ¿saben qué, vos? Allá hay gigantotes que juegan a la NBA. Grandotototes. Son guerreros. Unos guerreros fuertes y con tanta arma que tienen. Seremos como hormiguitas nosotros, nos van a aplastar. Así llegaron algunos de los espías con ese informe de lo que vieron en la tierra prometida. Solo dos dijeron, esos gigantotes, el Señor se los echa de volada, ¿verdad? Solo dos dijeron que estaban, ¿verdad?, viendo que el Señor podía hacer algo contra ese pueblo que iban a ir a conquistar en la tierra prometida. Pero estos otros llegaron con ese reporte y vea usted la condición del pueblo. Estaban llorando, gritando. Dice, sigo leyendo, dice, en Egipto, incluso en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas, a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Hermano, yo le pregunto, muchos de nosotros vivimos en el mundo mucho tiempo. Vivimos en el mundo y sabemos, hermano, lo que es vivir en el mundo. Qué triste es que un cristiano, alguien que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esté pensando, hermano, y que he visto, como ya dije, las maravillas de Dios, que he visto todo lo que Dios ha hecho, que esté pensando, mejor voy a regresar al mundo, ¿verdad? Que esté pensando estas cosas. Así estaba pensando el pueblo de Israel. ¿No sería mejor que nos hubiéramos regresado a Egipto? Hermano, ojalá nunca tenga ese pensamiento en su mente y en su corazón, porque del mundo, hermano, nada podemos esperar, pero del Señor lo podemos esperar todo, hermano. Aún en medio de luchas, aún en medio de pruebas, aún en medio de situaciones difíciles que vamos a enfrentar, aún teniendo batallas contra gigantes, porque a veces nuestros problemas los vemos como un gigante, ahí está el Señor, cual poderoso guerrero para salvarnos, para protegernos y para pelear por nosotros. Y estos decían, no será mejor que volvamos a Egipto. Entonces conspiraron entre ellos, versículo 4, escojamos a un líder y regresemos a Egipto. ¿Se da cuenta? Ya no querían a Moisés. Este líder no es muy bueno que digamos, queremos otro líder. Entonces Moisés y Aarón, dice, cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo para esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Versículo 10, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció y a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Yo le hubiera dicho al Señor, amén, Señor. ¿Ah? Amén, Señor. Pero ve lo que dice Moisés. ¿Qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Les preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder
y cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios los informarán a los habitantes de esa tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que tú apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán cómo el Señor no pudo llevar a la tierra que juró darles y los mató en el desierto. Versículo 17. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. ¿Se da cuenta del corazón de este siervo? ¿Se da cuenta del corazón de Moisés? A pesar de la rebeldía, a pesar del pecado, a pesar de todo lo que estaban haciendo este pueblo, hermano. Sin embargo, Moisés intercede por ellos. Y dice el Señor, entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides. Pero tan cierto como yo vivo y tan cierto como la tierra está llena de la gloria del Señor, vea usted, subráyelo, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusado a escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Versículo 24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos, y mañana deberán partir al desierto en dirección al Mar Rojo. Hermano, esta porción del versículo 25 es increíble, hermano. Es increíble. Estaba yo haciendo unas cuentas, más o menos, y no son exactas, pero lo que la mayoría dice. ¿Cuánto estuvo el pueblo de Israel en el desierto, hermano? ¿Cuántos años estuvieron? 40 años. Ve usted aquí, estaban ahí, hermano, estaban en la línea para llegar a la tierra prometida. Estaban casi a un paso, nada más para dar un paso, y pum, llegaban a la tierra prometida. ¿Y qué les dice el Señor? Ahora denle vuelta, dice. Denle vuelta y regrésense al Mar Rojo. ¿Y qué hizo el Señor? Hermano, aquí tenían como un año más o menos de haber salido de Egipto, de haber estado establecidos ahí. Un año. Ya tenían un buen rato caminando, ¿va? Pero ahora, hermanos, esos 40 días que dicen algunos hubieran sido para llegar a la tierra prometida, se convirtieron en 40 años. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe para qué? Para que ninguno de esta generación pudiera entrar a la tierra prometida. Increíble, hermano. ¿Y todo por qué? Porque querían regresarse a Egipto. Extrañaban, hermano, extrañaban lo que su carne era satisfecha en Egipto. ¿Cuántos de nosotros tenemos lucha con nuestra carne, hermano? Todos los días, ¿verdad? Y tal pareciera, hermano, tal pareciera que nuestra carne se hace como más fuerte y nos jala, ¿verdad? No es el apellido, como por ahí dice, ya se subió lo González o lo Martínez o lo Hernández o lo que sea, cualquiera sea tu apellido. No es el apellido, es nuestra carne. Nuestra carne que está anhelando regresar a Egipto. Nuestra carne que está anhelando las cosas, hermano, que disfrutaba allá en Egipto.
Por esta razón y por esta razón únicamente, hermano, toda una generación no recibió la promesa de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes anhelan promesas para sus hijos? ¿Sí? Mire, la primera promesa que anhelo para mis hijos, que sean salvos, hermano. Señor, porque nada más los tenemos un ratito con nosotros y luego se nos van. Señor, por favor, Señor, que sean salvos, Señor, que te busquen, que donde quiera que se vayan, Señor, que vayan a una iglesia, Señor, donde se hablen de tu verdad, de tu palabra. Señor, por favor. Ahora, si quieres, úsalos también, porque yo sé que nuestros hijos tienen talentos. Úsalos para tu gloria, Señor, ¿verdad? Úsalos. Esa es nuestra oración como padres, hermano. Anhelamos que las bendiciones que Dios nos ha dado, anhelamos que las bendiciones y las promesas que Dios nos dio a nosotros, también nuestros hijos la disfruten. Hermano, una generación. Estamos hablando de muchísimas personas que estaban a punto de llegar a la tierra que fluye leche y miel. Estaban a punto de llegar a una gloriosa tierra donde iban a haber bendiciones más grandes de parte de Dios. Mas sin embargo, hermano, por el pecado, por su desobediencia, por su rebeldía, dieron vuelta atrás. Y 40 años se pasaron dando vueltas en el desierto. Yo no sé, hermano, si yo hubiera estado entre ellos también, ¿verdad? Yo a lo mejor me hubiera dado cuenta que no ya pasamos por aquí hace no sé cuánto tiempo, ¿ah? Y luego daban otra vuelta y no sé cuántos años pasaban y llegaban a otro lugar y dicen, creo que por aquí también ya pasamos, ¿ah? Imagínese, hermano, imagínese. Y yo a lo mejor no voy a ni siquiera llegar a los versículos que tengo ahí, hermano, del versículo 1 al 7, ni siquiera vamos a analizarlo eso, porque no quiero, hermano, que perdamos lo que Dios ponía en mi corazón para nosotros el día de hoy. Y no voy a terminar, pero las promesas de Dios para tu vida siguen vigentes, hermana. Siguen vigentes, hermano. Ahí están esas promesas. Dios quiere bendecirte como tú no te imaginas. Es más de lo que tú no te imaginas. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere cambiar quizás algunos que a lo mejor ni siquiera son salvos, cambiar tu destino eterno, a que le entregues tu corazón a Él, a que te arrepientas de tus pecados y que le pidas perdón para que tu nombre se escriba en el libro de la vida como el nombre de Chayito que está escrito en el libro de la vida el jueves pasado. De esa manera quiere Dios. No permitas que las promesas que Dios tiene para tu vida se pierdan por un deseo que tú tienes, por algo que tú anhelas. Te aseguro que no se compara con lo que Dios tiene para tu vida. Hace tiempo, y con esto quiero terminar, en Navidad ponía una foto aquí y que tenía a una niñita chiquitita, pues tenía un teddy bear con ella, ¿verdad? Un pequeñito teddy bear. Ay, lo tenía en su mano y lo agarraba así con mucho amor, con mucho cariño, su teddy bear. Y está Jesús, la imagen de Jesús, y la ve hacia abajo, hacia la niña, y con una mano atrás, ¿verdad? Tenía un teddy bear, pero del tamaño del mundo, ¿verdad? Grandísimo, ¿verdad? Y la niña no quería soltar su teddy bear. Y me ponía a pensar, hermano, cuando veía esa foto me ponía a pensar, a veces nosotros no queremos soltar lo poquito que pensamos que tenemos y pensamos que es mucho a lo que Dios nos quiere dar. Dios quiere abrir la ventana de los cielos. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir mi vida. Dios quiere mostrarnos que hay algo mucho mejor de lo que nosotros tenemos en mente, lo que nosotros estamos pensando. Dios quiere darnos eso. Pero, hermano, lo que leímos es una verdad, es una historia verdadera de un pueblo entero. Y no recibieron esa promesa. Yo espero y yo deseo y yo oro a Dios que tú, ¿verdad? Tu familia puedan recibir esta promesa. Para que un día, hermano, para que un día podamos estar juntos con el Señor dándole gracias porque fuimos obedientes, le pedimos perdón a nuestro Señor por nuestros pecados, ¿verdad? Y porque sabemos que el Señor, hermano, va a cumplir lo que Él ha prometido. Amén. ¿Usted cree que el Señor va a cumplir la promesa que tiene para tu vida? Amén. ¿Tú crees que tus hijos un día el Señor los va a alcanzar? Yo creo, hermano. Yo creo que sí. Van a ser alcanzados porque Dios, como ya leímos en Números, no es hijo de hombre para que mienta y no es hijo de hombre para que se arrepiente. Dios
cumplirá. Amén. Vamos a orar, hermano, y la semana que entra terminamos. Por cierto, la semana que entra estaremos ahí arriba en el santuario otra vez de regreso. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar en tu casa. Por la bendición de tener tu palabra, Señor. Qué hermoso tener tu palabra, Señor, de verdad. No cabe duda que el salmista, cuando habla en el Salmo 119, que es como la miel. Tu palabra es como la miel, dulce, rica, que da gusto al paladar, Señor, cuando la leemos. Señor, así es tu palabra. Señor, yo oro para que tu pueblo, para que nosotros podamos, Señor, disfrutar tu palabra de esta manera. Que podamos entender, Señor, y comprender todas esas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Que podamos reclamar esas promesas, que poder hacerlas nuestras, Señor, esas promesas que tú tienes para nosotros, que tú dices hace muchos años, Señor, pero ahí están. Ayúdanos, Señor, a venir, Señor, ante ti con un corazón arrepentido, Señor, echando a un lado todo aquello que a ti no te agrada, siendo obedientes, Señor. Quitar toda rebeldía de nosotros y postrarnos delante de ti, Señor, y recibir esas bendiciones, esas promesas para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para todas las personas que convivimos, donde quiera que estemos. Señor, ayúdanos, por favor. Escudriña nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, te doy gracias en esta tarde. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Vaya a su Biblia, por favor. Vaya al Salmos. Hoy no leímos el Salmo porque quiera leer ese Salmo con usted. Vaya a su Biblia al Salmo, porque como ni acabé, pero ahorita más, 139. No llegamos a esa porción, pero vamos a leerlo. Salmo 139, un salmo muy, muy hermoso, muy conocido. Dice el Salmo 139. Y vamos a leerlo todo para que no perdamos esa hermosa tradición de leer un salmo juntos. Pero los versículos que quisiera que enfaticemos es el 23 y el 24 de este Salmo 139. Pero leámoslo juntos como iglesia antes de irnos y entonar este último canto. Y perdón que me haya alargado un poquito. Pero vamos a leer de una manera antifonal. Usted lee en los versículos pares, yo los nones, y acabamos en el 23 y 24 juntos. Todos vamos a leer esos dos versículos. Dice así el versículo 1 del Salmo 139. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Ustedes. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos.
Oh Señor, ¿no debería odiarlos a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Juntos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cómo le decimos al Señor, hermano? Amén.